director del aparato digestivo. Buenos días, mi nombre es Paul López y hoy les voy a hablar sobre el reflejo de la defecación. Antes de hablar sobre lo que es el reflejo de la defecación, debemos tener claro cuáles eran esos movimientos que nos permitían mover ese contenido fecal hacia el recto y posteriormente hacia el ano para poder ser expulsado y llevar a cabo el proceso de la defecación. Ese movimiento se lleva a cabo en el intestino. El proceso de la defecación no es nada más y nada menos que la expulsión de las heces o eliminación de las heces a través del ano. Este proceso se da a través de varios reflejos que participan, pero es importante mencionar que el recto casi nunca contiene heces, y esto se da por tres factores muy importantes. El primer factor es debido a los 20 centímetros del ano. El segundo factor es por un esfínter funcional débil, el cual se encuentra ubicado entre el colon sigmoides y recto, y en este mismo punto hay un ángulo, y este ángulo genera una fuerza que resiste a la expulsión de heces al recto, y de esta manera hacia el recto no queda con contenido fecal. Previo a esto, no todo el tiempo estamos experimentando defecación, hay gotas, un continuo goteo de la defecación, y esto se debe gracias a esfínteres que tienen una contracción tónica, y esto permite evitar que este goteo continuo, y sino que uno propio sea el que decida en el momento en el que va a defecar. Y esto se debe gracias a dos esfínteres. El esfínter anal interno, el cual está formado por un músculo liso circular, engrosado, bastante engrosado, de la pared anterior del ano, y es justamente directo allí donde él se ubica, y él está inervado por el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, la función que él cumple es involuntaria, no es control voluntario, sino que es mediado por el sistema nervioso autónomo y es de control involuntario. Y el segundo esfínter es el esfínter anal externo, el cual está formado por músculo estriado controlado, y esto está inervado por fibras del nervio pudendo. El nervio pudendo pertenece al sistema nervioso somático, por lo tanto este esfínter se controla de forma consciente. Él está ubicado alrededor del esfínter anal interno, y este esfínter anal externo casi siempre de forma subconsciente se mantiene cerrado hasta que un estímulo controlado, mediado por nosotros mismos, permita inhibir la constricción y por lo tanto relajar el esfínter para dar lugar a la defecación propiamente dicha. Aquí podemos observar el esfínter anal externo, el esfínter anal interno. Aquí podemos observar el ángulo, que es lo que permite que el recto no contenga heces. Y aquí encontramos también el esfínter funcional débil y los 20 centímetros que respetan el ano, que permite entonces que no quede nada a nivel del recto, de contenido fecal. Ahora sí, entrando a lo que es los reflejos de la defecación propios, hablamos que para que la defecación ocurra, esta está mediada por reflejos. Y estos reflejos, que son mediados por los sistemas nerviosos y por el propio organismo, producen la defecación. ¿Cómo se da? El primer reflejo es el reflejo mientérico intrínseco. Este reflejo mientérico intrínseco se produce cuando hay distensión del recto. Esto se produce cuando una masa de fuerza hace que este contenido fecal se desplace hacia el recto, y una vez este contenido esté en el recto, extiende las paredes del recto. Y aquí hay fibras nerviosas, las cuales envían estímulos a las fibras del plexo mientérico. Y estas fibras del plexo mientérico lo que se van a encargar es de propagar una serie de peristaltismos en lo que es colon descendente, sigmoides y recto, para de esta manera provocar el desplazamiento del contenido fecal, y una vez llegue a lo que es el ano a través del esfínter anal interno, que también recibe estímulos por parte de este plexo mientérico, se relaje, y si la persona está en situación adecuada
para llevar a cabo la defecación, relaja el esfínter anal externo y se produce la defecación. Esto es así de sencillo. Aquí podemos observar cómo baja las heces y termina en el ano. Y si la persona está dispuesta a llevar a cabo la defecación, entonces relaja el esfínter anal externo y se produce. Este reflejo mientérico intrínseco se da por sí solo. Él siempre se va a dar por sí solo, pero es un reflejo débil. Él debe de potenciarse o se acompaña de otro reflejo que es el reflejo parasimpático de la defecación. El reflejo parasimpático de la defecación va a ocurrir lo mismo. Cuando hay distensión a nivel de las paredes del recto, esto lo que va a producir es que las fibras nerviosas aquí emitan señales, ya no al plexo mientérico, sino a la médula espinal. Estas señales que emita la médula espinal, entonces van a viajar a través de las fibras parasimpáticas sacras a lo que es colon descendente, sigmoides y recto para estimular y potenciar esa función que está llevando a cabo el reflejo mientérico intrínseco y de esta manera producir la defecación. Por lo tanto, este reflejo parasimpático se encarga de potenciar el reflejo mientérico intrínseco y genera una defecación potente. Aquí podemos ver la misma función, estimula con pericardismo a lo que es el reflejo mientérico intrínseco, y este pericardismo que ocurre aquí es lo que permite que se muevan las heces. Y esto está mediado es por la médula espinal a través de las fibras nerviosas sacras. Aquí podemos observar entonces la médula espinal, las fibras nerviosas sacras que llega a lo que es colon descendente, sigmoide y recto, y permite entonces generar y potenciar ese pericardismo que ya fue producido por el reflejo mientérico intrínseco. Aquí tenemos que es un nervio motor, que es nervio percudendo, va a estar inervando a lo que es el esfínter anal externo, y por eso es que es de control somático, es de control voluntario porque está mediado por el sistema nervioso somático. Ahora bien, cuando este reflejo parasimpático de la defecación emite señales y llega a la médula espinal, no solamente son las señales que van a salir a través de las fibras sacras y llegan a lo que es el colon, sino que también se van a dar origen a otros reflejos, como la inspiración profunda, que entonces desciende, cierra glotis, desciende diafragma, genera una contracción abdominal. Esto desciende el suelo pélvico y permite entonces el desplazamiento de ese contenido fecal para poder dar lugar a la defecación. Ahora, si la persona quiere defecar, ¿qué es lo que se va a generar? Si la persona quiere defecar, pero es porque ya está, ya se dio el plexo reflejo mientérico intrínseco, mediado también por el parasimpático, la persona simplemente lo que tiene que hacer es relajar el esfínter anal externo y produce la defecación. Pero también puede llevar a cabo la defecación a través de la inspiración profunda, que va a realizar lo mismo, desciende diafragma, esto genera una contracción de los músculos abdominales, aumenta la presión intraabdominal, y esto lo que va a generar es el desplazamiento de las heces hasta el ano para producir la defecación. Obviamente, esto una vez que permite el desplazamiento va a dar inicio a otros reflejos que siguen siendo el reflejo mientérico intrínseco y el reflejo parasimpático, y da inicio. Pero obviamente a este al ser inducido no tiene el mismo efecto o la misma capacidad que se diera de forma natural. Aquí podemos observar cómo se da el desplazamiento de las heces cuando llegan a recto, a ano, y la persona automáticamente relaja lo que es el esfínter anal externo y produce la defecación. Algo muy importante que aquí se trae a la coalición es que en los neonatos y personas que tienen alteración a nivel de la médula espinal, casi siempre los reflejos de la defecación producen un vaciamiento de la parte inferior del intestino. Y esto está dado primero porque no pueden controlar todavía, o aún no hay un control consciente de lo que es el esfínter anal externo, y por lo tanto la persona va a hacer la defecación en lugares y tiempos que no debe hacerlo, porque no hay todavía un manejo o un control de ese esfínter anal externo.
Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí se entendió, no estamos claros. Lo que quiere decir que aquí el reflejo de la defecación es voluntario e involuntario. Ese proceso de la defecación. Si no hubiese una parte voluntaria, la defecación la tendríamos que estar haciendo porque parte dada en todo momento, ¿no? Pero tener un control voluntario es lo que yo voy a poder decidir cuándo es que yo voy a generar, a iniciar ese proceso de la defecación. Miren cómo cambia allí lo que representa ese proceso de la regulación, ese reflejo, cómo cambia lo que representa la innervación y los músculos internos. En esa fase final de la defecación, donde está controlado por el esfínter anal interno, es músculo liso y está controlado por el sistema nervioso autónomo. El músculo, el esfínter anal externo, que cambia, es un músculo estriado y tiene un control somático. ¿Okay? Aquí el estímulo inicial para que comience todas esas contracciones y ese penetratismo que va a empujar y va a permitir el paso de esas masas fecales por la parte final, el tercio final del intestino, lo va a generar la distensión, ese es el principal estímulo y que va a desencadenar reflejo tanto porque activa el plexo entérico propiamente dicho y me activa el sistema nervioso simpático, parasimpático. Recuerden que aquí en todo lo que es el aparato digestivo muchos de estos reflejos, muchos de estos estímulos van a activar tanto el reflejo plexo entérico, pero también los accesorios que sería el simpático o el parasimpático. En este momento aquí activa el parasimpático. Cuando yo le explicaba la clase anterior, yo le decía que el sistema nervioso parasimpático, el parasimpático tiene la parte craneal y la sacra. La parte craneal que prácticamente inerva desde el esófago hasta llegar hasta la primera mitad del colon, pero lo más fuerte que es su inervación sería hasta el páncreas y la glándula de Brunner, ¿okay? Del duodeno. Pero el sacro va a tener una inervación muy importante por el parasimpático, por los nervios pelvianos, y que es la porción distal de esa mitad del colon, ¿okay? Del colon transverso, la segunda mitad y en adelante hasta llegar al recto, que la función más importante que cumplía era en el proceso de la defecación. Hablado de esto, entonces, quedó muy claro. Felicitaciones, Paul. Vamos a hablar entonces ahora sobre las funciones secretoras del aparato digestivo. La función de todo el aparato gastrointestinal es liberar ciertas sustancias que van a cumplir una función desde el punto de vista digestivo para que todo ese alimento que estamos ingiriendo en el proceso de que comienza con la masticación o la dilución, todos esos alimentos que se ponen en contacto con nuestro aparato digestivo pueda ser procesado, pueda ser transformado en partículas más pequeñas para que después se pueda absorber. Asimismo, tiene otra función de que tiene que liberar o secretar ciertas sustancias de aspecto mucoso o moco que va a estar en contacto con todos estos alimentos y tiene que brindar de cierta manera una protección de todo el aparato gastrointestinal para evitar ser destruido, ser lesionado por los alimentos o por las enzimas digestivas que se van a secretar.
Entonces, aquí vamos a hablar sobre este proceso de la secreción que lo vamos a ir hablando por segmento, porque a pesar que vamos a hablar algunos principios generales de la secreción, no todo ocurre en todas las porciones, porque como lo hablamos en la clase pasada, vemos que ciertamente el proceso de la digestión de la digestión comienza a nivel de la cavidad oral, pero ahí se genera una cierta digestión, no se va a generar la digestión de todos los productos. Y en cada porción, cada segmento va a haber una digestión distinta, un proceso de digestión, o sea, hay absorción o no. Pero para que se produzca eso tiene que haber una secreción específica que va a variar en algunos segmentos y los estímulos para su secreción va a ser distintos en cada segmento. Entonces, pero vamos a hablar primero sobre los principios generales de esta secreción. Los principios generales comenzamos con los distintos tipos de glándulas que vamos a encontrar en nuestro tubo digestivo. Hay distintos tipos de glándulas que están descritas, unas glándulas que son mucosas o también llamadas, son glándulas mucosas unicelulares, también descritas así, o glándulas mucosas simples, o simplemente células mucosas o células caliciformes, descritas así por su forma de cáliz. Ellas solamente van a cumplir una función de secreción de moco directamente a la superficie epitelial, actuando como un lubricante protector. Va a evitar las exploraciones, la irritación que puede generar los alimentos cuando se ponen en contacto con la pared gastrointestinal. Tenemos otro tipo de glándulas que no son más que unas depresiones de la superficie epitelial que se deprime o que se invagina, porque se puede imaginar hasta toda la mucosa y puede llegar hasta la submucosa, y que muchas de estas tienen en su superficie muchas vellosidades. En estos casos tenemos como las cristas de Liverpool, que esta va a tener células secretoras especializadas, que las vamos a encontrar más que todo en la parte intestinal. Tenemos unas glándulas tubulares que se encuentran tanto en el estómago y el duodeno, estas glándulas que vamos a ver hoy, unas glándulas que vamos a ver que tienen túbulos y que se ramifican dentro de esa glándula y van a cumplir una función, en este caso productoras de ácido hipercinógeno. Y tenemos unas glándulas complejas, también llamadas glándulas complejas, o como decir glándulas accesorias, porque son esas glándulas que los ejemplos son las salivales, pancreáticas e hígado. Por ejemplo, las salivales y las pancreáticas son unas glándulas acinales, están formadas por acinos, pero el hígado es un órgano que tiene una función también importante, pero que no forma parte de la pared del tubo digestivo, sino son como glándulas accesorias que están unidos al aparato gastrointestinal por medio de conductos, y que sus secreciones, los productos que producen, ellos van a ser vertidos por medio de conductos al aparato gastrointestinal. Entonces serían estas glándulas complejas. ¿Cuál es el principal mecanismo de estimulación de las glándulas? El principal mecanismo es el contacto directo. La estimulación directa por contacto directo de las células glandulares superficiales con los alimentos. El efecto, el contacto que genera ese alimento que está pasando por nuestro tracto gastrointestinal, ese efecto directo que el choque de ese alimento con las células epiteliales, dicha estimulación va a estimular también el sistema nervioso entero. Activa y de cierta manera puede activar otro sistema nervioso, no solamente el sistema nervioso entérico, el local, sino hasta el sistema nervioso autónomo. Va a producir estimulación autónoma y, por ejemplo, puede ser simpática y parasimpática. La parasimpática, el principal estímulo va a ser secretorio, va a favorecer el aumento de la secreción de gas intestinal. Sin embargo, el simpático tiene un efecto leve o moderado en aumentar la secreción. Pero aquí les digo que la estimulación simpática tiene doble efecto, porque para que se produzca esa secreción tiene que haber una circulación que lo acompañe, que es la que le va a aportar los nutrientes, el agua, todos los componentes para que se pueda secretar algo. Pero recuerde que la estimulación simpática a nivel vascular produce vasoconstricción.
que en aquellos momentos donde hay una secreción copiosa en un cemento, al estar secretando cualquier cantidad de sustancia, el simpático puede actuar sobre, y ejercido principalmente por el parasimpático. Aquí el simpático, además de producir secreción, pero también me va a producir vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción, pues eso es el efecto a nivel vascular, produce vasoconstricción, me va a disminuir la producción de esa secreción. Es decir, tiene su doble efecto. En ciertas condiciones, a nivel de las células, me puede aumentar el moderado las secreciones gastrointestinales, pero a nivel vascular, de esos capilares que acompañan a la pared gastrointestinal, me va a producir vasoconstricción, y al producir vasoconstricción, el efecto siguiente es disminuir la secreción. ¿Entendido esto? Por eso hablamos del doble efecto simpático. Y también tenemos efecto por regulación hormonal. Hay hormonas gastrointestinales que ayudan a regular volumen y las características de la secreción. Porque hay algunas hormonas que van a aumentar, van a favorecer la secreción de ácido clorhídrico, pero únicamente esto, pero hay otras hormonas que van a aumentar las secreciones de bicarbonato por el páncreas. Hay distintas hormonas, pero que va a variar dependiendo del lugar donde esté actuando. Entonces, los mecanismos de estimulación, volvemos a repetir: contacto directo de los alimentos con la superficie, con el epitelio de la pared gastrointestinal, activando, allí me activa el sistema nervioso entérico, estimulación autónoma y por la regulación hormonal. ¿Cómo es el mecanismo de las secreciones de las glándulas, de todas estas glándulas? Esto es un mecanismo en forma general. Aquí estaría ya más que todo por pasos. Primero va a ser el transporte a las bases de las células de los materiales nutritivos para la formación de secreciones. Es decir, tenemos la célula y en su porción basal tiene que estar en contacto con la parte vascular, donde ese vascular va a estar en contacto con la sangre, porque es la que le va a dar a la célula que va a producir una secreción, es la que le va a dar el sustrato, ¿okay? Los nutrientes necesarios para que pueda generar una secreción. En esas bases de esas células que están en contacto con la sangre, hay múltiples mitocondrias. Y en ese proceso de las mitocondrias, ellos forman mucho ATP. Ese ATP generado por las mitocondrias que se encuentran en la base de esa célula que está en contacto con ese tejido sanguíneo, ese ATP junto con los elementos nutritivos necesarios van a formar las secreciones en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Los productos de secreción son transportados del retículo endoplasmático y son pasados al aparato de Golgi, donde aquí prácticamente, si hay que terminar de completar esa secreción, donde se hay que añadir otros sustratos, hay que decidir sacar de allí de ese componente, y después van a ser empaquetados en vesículas. Del aparato de Golgi, entonces se liberan vesículas secretoras, y estas vesículas secretoras prácticamente se van a poner en contacto con la membrana luminal. Pero van a estar allí pendiente que cualquier estímulo que exista, simplemente se pone en contacto la membrana de la vesícula en contacto con la membrana de la célula epitelial, y por un proceso de fusión de exocitosis se libera el componente. ¿Okay? Entonces, ¿qué favorece que esas dos membranas de la vesícula y la membrana de la célula de fusiones? Porque se tiene que generar o se tiene que abrir ciertos canales. En estos casos, hay ese estímulo que se está produciendo a nivel luminal del alimento junto con la célula epitelial, permite que se abren canales de calcio y empiece a entrar calcio al interior de la célula, y ese calcio que está dentro de la célula es lo que va a estimular que la membrana de la vesícula junto con la membrana de la célula epitelial se fusione y se libere la secreción necesaria. Esto sería uno de los principales mecanismos para la secreción de sustancias orgánicas. Tenemos también que aquí vamos a secretar otras sustancias como secreción de agua y electrolitos. Si nos vamos a la anterior, uno dice, pero ¿qué es secreción
sustancias orgánicas. Aquí yo puedo hablar de las enzimas. Es un mecanismo práctico para que se pueda generar muchas de estas enzimas que se forman tanto en el tejido plástico como en el aparato de boca. La secreción de agua y electrolitos. Muchas de las secreciones, y lo vamos a comenzar viendo con las glándulas salivales, se secretan sustancias orgánicas, pero también se tiene que secretar cierta cantidad de agua y electrolitos para que favorezca el paso y el transporte rápido de estas sustancias orgánicas que se están publicando en el conducto. También se tiene que secretar mucha agua y algunos componentes electrolitos para que favorezca el barrido y la expulsión de estos productos. Para la secreción de agua y electrolitos tiene que haber una estimulación nerviosa de la base de la célula, induce la entrada de cloro al interior de la célula y aumento de la carga negativa en el interior de la célula. Esto va a inducir la entrada de carga positiva al interior de la célula y se crea una fuerza osmótica en el interior de esta por aumento de la carga positiva y negativa atrayendo agua. La célula se va a hinchar y se presenta rotura en el borde secretor de la célula permitiendo la salida de agua y electrolitos. Es decir, que aquí va a empezar eso es prácticamente atracción de carga negativa. Después de esta carga negativa me atrae carga positiva, aumenta la cantidad de moléculas dentro de la célula y al aumentar la cantidad de la célula me aumenta por el efecto osmótico y empieza a arrastrar agua de afuera hacia adentro. Me hincha la célula y me la va a romper, favoreciendo la salida de esa agua electrolítica. Pero esto solamente recuerda el principio general. Ya lo vamos a ver qué ocurre en la secreción de agua y electrolitos en las principales glándulas. Pero eso solamente en forma muy general. Aquí ya sabes, estimulación nerviosa. Segundo, entra primero calcio, el cloro al interior de la célula, que es carga negativa. Esto cloro al interior de la célula genera una carga negativa dentro de esta y esto va a llamar carga positiva. Entra el sodio y empieza a entrar el sodio y se encuentra entonces carga negativa y positiva, pero se encuentran más moléculas, tanto sodio y cloro, y esto es el segundo efecto osmótico y arrastra agua. La célula se hincha y después se rompe. El moco gastrointestinal, el moco es una secreción que es densa, que va a estar compuesta por agua, va a estar compuesta por electrolitos, pero tiene glucoproteínas y tiene polisacáridos. Esta es el constituyente del moco gastrointestinal. ¿Cuáles son las propiedades, las características del moco? Primero, tiene calidad adherente, que lo fija a los alimentos. El moco tiene una capacidad de fijarse a los alimentos, de envolverlo completamente y evitar que ese alimento que está pasando por el tracto gastrointestinal me pueda, por ese contacto directo con la célula epitelial del aparato gastrointestinal, me provoca una erosión. Posee densidad para cubrir la pared gastrointestinal. Recuerden que este moco tiene una función de protección. Tiene que proteger completamente toda la cara interna del tubo gastrointestinal. Porque aquí en ese tubo se van a liberar ciertas sustancias que son las enzimas y que tienen una capacidad de romper todas las proteínas, enzimas proteolíticas. Imagínense que no tuviese ese moco y que ese moco no se diera a la cara interna, a la luz del tubo gastrointestinal. Si eso no ocurre, prácticamente, si no tuviese la prisa por moco, las enzimas liberadas son capaces de destruir directamente la pared gastrointestinal. Entonces tiene un efecto protector. Permite el deslizamiento de los alimentos a lo largo del epitelio gastrointestinal sin provocar lesión. El moco hace que las partículas se adhieran entre sí. Esto ocurre mucho cuando decimos que las partículas se vayan uniendo, hasta las partículas de heces, cuando ya se está formando la masa fecal, se va haciendo que las pequeñas partículas fecales se vayan uniendo una entre sí para formar la masa fecal, que es lo que está ocurriendo a nivel del colon. Se resiste a la digestión por la enzima gastrointestinal, con lo que está diciendo, va a proteger tanto toda la pared del tubo, que va a impedir que las enzimas que sean de carácter proteolítico me lesionen la mucosa. Y amortigua pequeñas cantidades de álcalis y de ácido y álcali. ¿Por qué puede amortiguar? Porque el moco tiene una cierta cantidad de bicarbonato. Y en aquellos momentos donde existen alimentos
sustancia que sea muy ácida puede amortiguar ese cambio del pH en ese momento por su contenido de bicarbonato, y por lo cual puede amortiguar esas pequeñas cantidades de ácido y alcalino. ¿Cuáles son las secreciones que vamos a estudiar ahora? Son secreciones salivales, secreciones gástricas, secreción pancreática, biliar y la secreción del intestino delgado y grueso. Hoy espero poder hablar de estas tres. Si no hablo de estas tres, hablaré de las dos primeras. Pero vamos a ver si podemos hablar de las tres tipos de las tres secreciones, de saliva o salivales, secreciones gástricas y secreciones pancreáticas. Y para la siguiente clase quedaría secreción biliar y el intestino delgado y grueso. Tenemos las glándulas salivales. De estas glándulas salivales, las más frecuentes son las glándulas parótidas, las submandibulares y las glándulas sublinguales. Sin embargo, también existe una pequeña o diminutas glándulas bucales, ¿okay? Pero las principales son las glándulas parótidas, submandibulares y sublinguales. Aquí ustedes ven que dice serosa, mixta y mixta, porque las secreciones por las glándulas salivales pueden ser serosa o mucosa. La parótida únicamente tiene una secreción serosa, y las glándulas mandibulares y sublinguales tienen los dos tipos de secreciones. ¿Dónde están ubicados? Aquí tenemos las glándulas parótidas y aquí tenemos las glándulas submandibulares y sublinguales, como las tenemos por acá. Aquí tenemos los dos tipos de secreciones salivales. Tenemos una secreción que puede ser serosa y una secreción que puede ser mucosa. Ya saben, la parótida es la única que tiene secreción serosa. Las submandibulares y las sublinguales es mixta, serosa y mucosa. La secreción serosa se caracteriza porque tiene una tialina, ¿okay? O alfa-tialina, que es una alfa-amilasa. Es una enzima cuya función es intervenir en la digestión del almidón. Actúa en el momento que está en contacto con, que está en cavidad oral. ¿Okay? Va a actuar en cavidad oral cuando se pone en contacto directamente con el alimento. Sin embargo, cuando hablemos de procesos de digestión, vamos a darnos cuenta que esto sería la siguiente clase. Cuando hablemos de la digestión, vamos a dar cuenta que esta alfa-amilasa empieza a actuar como un proceso de digestión en la cavidad oral. Pero recuerden que yo empiezo a masticar y empiezo a masticar, inmediatamente comienza la deglución. Todavía cuando entra ese proceso de deglución, ese alimento que está con alfa-amilasa, y al llegar al estómago, todavía en el estómago está actuando esa alfa-amilasa, hasta que se genere un pH que impida la actividad de esta alfa-amilasa o de la tialina. Entonces, pero no me voy a ir directamente hasta allá, simplemente para que sepa que termina su acción a nivel del estómago, pero aquí solamente estamos hablando de lo que representa la secreción. Entonces, la tialina está secretada en las glándulas salivales. Tenemos la secreción mucosa que contiene mucina, y la principal función de esta secreción es porque va a producir protección y lubricación de la superficie. ¿Cómo está compuesta la saliva? La saliva tiene gran cantidad de iones de potasio. Se considera que la secreción de potasio es hasta 7 veces más que lo que se encuentra en el líquido extracelular. Tiene gran cantidad de iones de bicarbonato. Se considera que tiene aproximadamente de 2 a 3 veces la cantidad de bicarbonato que tiene el líquido extracelular. Si yo digo el potasio tiene 7 veces más con respecto al líquido extracelular, ¿cuánto es el potasio del líquido extracelular? Un promedio o la media 3.5 a 5.5. del 3.5 a 5.5, y así tiene 30. ¿Okay? Si hablamos de, por ejemplo, de bicarbonato, ¿cuánto es el bicarbonato normal? ¿De cuánto? Sí, como de 22 a 28 por allí, el bicarbonato, ¿ok? Y aquí vamos a ver que se encuentra el bicarbonato en las secreciones salivales de 50 a 60. Mucho más, 2 o 3 veces más el contenido que se encuentra en el líquido extracelular. A diferencia de, siempre tenemos que compararlo, porque esta composición de la saliva viene del líquido extracelular.
Entonces aquí el líquido extracelular tiene mayor cantidad de sodio y de cloro, ¿cierto? El líquido extracelular, que aproximadamente es de ¿cuánto? ¿El sodio cuánto es? De 135 a 145. Y prácticamente la cantidad de iones de sodio y cloro son muy pequeñas con respecto al plasma, porque tiene aproximadamente 15 mil equivalentes de sodio y cloro en la secreción salival. Mire cómo se va modificando esto con respecto al plasma. Entonces tiene mayor cantidad de potasio, mayor cantidad de bicarbonato, pero menor cantidad de iones de sodio y cloro con respecto al plasma. La secreción de la saliva ocurre en dos fases. Una fase inicial, que es la fase 1 que ocurre a nivel de los acinos, y una fase 2 que ocurre en esta porción, que es la fase del conducto. Aquí en la fase 1 se va a secretar, las enzimas, pero también se secreta cierta sustancia, agua y electrolitos, pero que en la fase 2 hay una fase de reacondicionamiento de ese líquido que se va a eliminar. ¿Cómo ocurre de esta manera? Tenemos una fase 1 de secreción de la saliva, que sería la secreción primaria, donde en esta fase los acinos van a producir tialina, que es la enzima, produce moco y produce soluciones de iones a una concentración similar al líquido extracelular. O sea que la cantidad de líquido o la composición de ese líquido que va a eliminar es igual a la del plasma. Si yo le digo que es igual al plasma, entonces tiene sodio 135 a 145, bicarbonato una media de 4, de potasio de 3.5 a 5.5. O sea, tiene una característica muy similar a lo que vamos a encontrar en el líquido extracelular. Esa sería la secreción, la fase primaria de la secreción de la saliva. Sin embargo, tenemos una fase 2, que esta fase 2 se caracteriza porque hay un transporte activo, donde se modifica la composición iónica de la saliva. Esa fase ocurre a nivel ductal. Todo lo que está eliminando la primera fase, que es la fase 1, todo lo que elimina la primera fase, esta primera fase, lo está haciendo los acinos. La segunda fase va a ocurrir en los conductos, donde se está expulsando, donde se está secretando la tialina con los demás componentes. En los conductos hay una fase de reacondicionamiento de esa secreción inicial que se está produciendo aquí. ¿Qué se produce a nivel conductual? Se produce lo siguiente: hay una reabsorción activa de sodio. Una reabsorción activa y se empieza a reabsorber todo el sodio que hay dentro en ese conducto. Se empieza a reabsorber. Hay una secreción activa de iones de potasio. A medida que se está reabsorbiendo sodio otra vez a la célula del conducto, se está liberando o se está excretando potasio a la luz del conducto de la glándula salival. Esto crea, cuando se está produciendo, se está reabsorbiendo mucho sodio y se empieza a liberar o excretar potasio a la luz del conducto, la reabsorción de sodio es mucho mayor a la excreción de potasio. Eso hace que estás reabsorbiendo mucha carga positiva que está representada por el sodio. Pero estás excretando potasio, que es carga positiva. Pero es mayor la carga positiva que se está reabsorbiendo, que genera una electronegatividad en el conducto, y esto hace que se empiece a reabsorber cloro. Aprovecha de una vez la reabsorción de cloro por un transporte pasivo. Y ese transporte pasivo de reabsorción de cloro también hace que favorezca la excreción de bicarbonato. Se reabsorbe cloro, pero se secreta bicarbonato. Cuando yo les digo esto, vamos otra vez a la primera línea, a la primera imagen, acá. Toda esta fase 2 se está produciendo acá. Todo eso se está ocurriendo, aquí se forma, aquí está el acino, aquí en esta porción se está secretando tialina, moco y un contenido de líquido similar al plasma. Todo esto pasa por este conducto, ¿ok? Y en este conducto viene la fase 2, donde en esta fase 2 se va a reabsorber sodio. Es decir, este sodio que está acá se reabsorbe y atraviesa las células epiteliales, ¿ok? Y sale de allí.
se empieza a reabsorber sodio activamente y se empieza a excretar potasio a la luz. Como se reabsorbe mayor cantidad de sodio con respecto o en relación a la cantidad de potasio que se está excretando, genera una electronegatividad acá. Como se vuelve una electronegatividad, aquí está creando cloro. Se empieza a reabsorber el cloro de aquí, de la luz, se empieza a reabsorber para que no sea tan negativo. Pero a medida que se reabsorbe el cloro, se empieza a secretar un poco de bicarbonato. Todo eso hace que me modifique ese contenido final de la sal. Entonces, en esta fase 2, los conductos producen secreción de bicarbonato y ese bicarbonato se intercambia por el cloro. Todo por un proceso pasivo, por diferencia de presión. ¿Okay? Entonces, si yo les digo, ¿cómo está constituida, cómo está compuesta la saliva? Tenemos, primero, potasio. Segundo, bicarbonato. Eso es lo que tiene más en mayor cantidad. ¿Qué más tiene? Menor concentración de sodio y menor concentración de cloro. ¿Okay? Esa sería la composición más la secreción mucosa más la tialina. ¿Okay? Pero la mayor predominancia es de bicarbonato y de potasio. ¿Okay? Entonces, yo les puedo preguntar, ¿cómo se produce? ¿Qué ocurre en la fase 2? Es un proceso activo totalmente. ¿Okay? Segundo, ¿qué ocurre con el sodio? Porque así puede ser la pregunta. ¿Qué ocurre con el sodio? Reabsorción activa del sodio a nivel conductal. ¿Qué ocurre con el potasio? Excreción activa del potasio. Se excreta, se va hacia la luz. ¿Qué ocurre con el cloro? Reabsorción del cloro y que existe un cotransporte con el bicarbonato. Porque a medida que se reabsorbe el cloro, se secreta bicarbonato, generando una saliva con mayor cantidad de bicarbonato y con mayor cantidad de potasio. Es una saliva que tiene un pH alcalino o ácido. Alcalino por la alta concentración que hay de bicarbonato. ¿Okay? ¿Qué ocurre con la salivación excesiva? En ocasiones puede haber momentos de la secreción salival, la secreción primaria por los vacinos puede aumentar hasta 20 veces su producción. Prácticamente la secreción normal de saliva puede ser entre 800 a 1500 cc en 24 horas, que puede ser prácticamente utilizando una media de 1 litro diario de secreción salival. En ese momento, cuando hay una secreción salival excesiva, el acondicionamiento ductal se reduce. ¿Qué es lo que se va a reducir? Vamos otra vez atrás. Se va a reducir todo este proceso. Porque como hay tanta saliva y hay tanto flujo de saliva por ese conducto, sobrepasa la capacidad de reacondicionar la composición de la saliva. Y si sobrepasa esa capacidad, ¿qué creen ustedes? ¿Se está reabsorbiendo activamente el sodio? No se puede producir. ¿Se está secretando activamente los iones de potasio? No se produce. Por lo que prácticamente la diferencia cuando hay salivación excesiva, prácticamente tiene una composición bastante similar a la composición del plasma. Entonces al final se produce saliva con alta concentración de cloruro de sodio. ¿Okay? Prácticamente la composición de potasio es como de 2 o 3 veces el valor del líquido extracelular, a diferencia de la saliva normal, que tiene que ser 7 veces más, la composición del líquido extracelular. Esto ocurre cuando hay salivación excesiva. Dígalo. Lo de las salivaciones excesivas, eso también corresponde, por ejemplo, a cuando hay situaciones de estrés, problemas similares. Siempre hay estímulos, ¿no? Es que cuando tú ves un alimento que te está provocando, y comenzamos con estímulos gustativos o hasta olfatorios, tú ves que es una comida que te agrada, ¿no? Es como alguien dice, es que se me hace agua la boca, ¿no? Es que comienza en ese momento la salivación normal. Pero ojo, eso no se compara con lo que representa una salivación excesiva, pero sí hay mayor producción de eso. ¿Eso ¿Okay? hay que
necesariamente patológico, pero el condicionarlo durante el día puede haber un aumento de la salivación dependiendo de lo que estemos haciendo nosotros. ¿Okay? No necesariamente patológico. Regulación de la salival va a ser por el control parasimpático. Aquí va a haber muchos estímulos, como el estímulo gustativo, táctil, olfatorio, o estímulos irritantes en el aparato gastrointestinal. Estímulos gustativos. Los principales estímulos gustativos son los amargos, los ácidos. Eso es lo que me va a provocar una salivación. Los estímulos táctiles, como se describe que esos objetos que son filosos pueden provocar salivación. Hay estímulos olfatorios o los estímulos irritantes de la pared gastrointestinal. Hay estímulos gástricos que, por ejemplo, se ingirió un alimento que es un irritante y me está causando irritación a nivel gástrico. Eso estimula la producción de saliva. Recuerde que la saliva contiene un pH alcalino, entonces induce la producción de saliva. Esa saliva es nutrida para la aparato gastrointestinal para tratar de contrarrestar el efecto irritativo de ese alimento que se ha ingerido. Este efecto parasimpático, ¿cómo se hace? Se hace por estimulación de los núcleos superiores e inferiores salivales del tronco cefálico. Esos núcleos salivales superiores e inferiores se encuentran en esa unión del bulbo con la protuberancia. También se estimula áreas del apetito. Este área del apetito que se encuentra cercano a centros parasimpáticos, encefálicos y del hipotálamo. También se estimula algunas áreas encefálicas donde controla el gusto y el olfato, ¿ok? Quiere decir que no solamente el estímulo viaja al tallo encefálico, sino a unas áreas específicas de la corteza cerebral. Esto produce, este sistema parasimpático va a irrigar las glándulas provocando vasodilatación y facilitando también el aporte de nutrientes. Y también este sistema también produce la liberación de ciertos vasodilatadores como la calicreína, específicamente la bradicinina, y favorece vasodilatación, mayor riego sanguíneo a esa célula y produce ese efecto. ¿Okay? Esta sería la regulación nerviosa, que todo está generado prácticamente por el parasimpático. La regulación nerviosa simpática aumenta en cantidad moderada la salivación. Sin embargo, el principal efecto lo genera el sistema nervioso parasimpático. La secreción esofágica, prácticamente la secreción esofágica solamente vamos a ver células mucosas. ¿Okay? Aquí prácticamente en todo el tubo que representa el esófago va a haber pura secreción mucosa. Aquí en las porciones superiores y en las porciones inferiores, que es la que está en contacto prácticamente con la faringe y que es la que se pone en contacto inicialmente en el proceso de la deglución, tiene que haber unas células mucosas más complejas que produzca un moco que vaya a proteger a la pared interna del esófago contra la exploración de su alimento que estamos deglutiendo. Y en la porción inferior del esófago, cerca de la unión gastroesofágica, tiene que haber una secreción de moco también bastante especial, bastante denso, para impedir ese efecto de lesión de la mucosa del esófago por posible reflujo gastroesofágico, de reflujo de ácido clorhídrico hacia el esófago. Pero aquí, en la secreción esofágica, lo que hay es puras células mucosas superficiales que van a secretar moco, que van a tapizar toda la luz del esófago y que va a generar una protección de la capa interna o la capa superficial del esófago y protegerlo y favorecer el deslizamiento del alimento a lo largo del esófago. Secreción gástrica. En la secreción gástrica hay varios tipos de glándulas. Aquí
aquí vamos a tener glándulas oxínticas y tenemos glándulas pilóricas, ¿ok? Y también tenemos las células mucosecretoras. Vamos a ir hablando prácticamente de cada una de estas. Las glándulas oxínticas representan el 80% de las glándulas que vamos a tener en todo el estómago. Sin embargo, las células mucosecretoras van a estar dispuestas prácticamente distribuidas en la totalidad de todo el estómago. Las glándulas oxínticas o parietales prácticamente ocupan lo que representa el cuerpo y el fondo del estómago, y las glándulas pilóricas se encuentran prácticamente en el alto, ya en el extremo distal del estómago, y las células mucosecretoras se van a encontrar distribuidas en todo el estómago. Las glándulas oxínticas van a cumplir esta función. Ellas van a secretar ácido clorhídrico, van a secretar pepsinógeno, secretan factor intrínseco y moco. Tiene la capacidad de liberar o secretar estos cuatro componentes. Las glándulas pilóricas secretan moco, escasa cantidad de pepsinógeno y liberan la hormona gástrica. Y las células mucosecretoras, moco. Estas serían las glándulas oxínticas. Prácticamente, estas glándulas oxínticas, ellas son las que van a... Estas son las glándulas tubulares, que habíamos dicho que son específicas tanto en el estómago como en el duodeno. Miren cómo están, son una especie de túbulo, prácticamente, donde vamos a encontrar el epitelio superficial, la que está en contacto con los alimentos, ¿okay? O con la luz del estómago. Tenemos células mucosas del cuello, después vienen las células oxínticas o parietales, y posterior tiene las células pépticas o principales. También aquí tenemos unas células especializadas que trabajan en contacto con las células oxínticas, que son las células enterocromomáfiles, que son las que van a liberar histamina. Entonces, las células mucosas del cuello van a secretar moco y escasa cantidad de pepsinógeno. Las células oxínticas o parietales secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células pépticas o principales son las que van a secretar pepsinógeno. Las células parietales. Esta es una representación de la célula parietal que forma parte de las glándulas oxínticas. Miren cómo en estas células parietales tiene una especie de unos canales internos, ¿okay? Que se van ramificando, y que su porción interna de esos canales internos tiene muchas vellosidades. Y todas esas vellosidades son las encargadas de secretar las principales secreciones que van a tener estas células parietales. ¿Cuáles son las secreciones de células parietales? Que son células oxínticas o parietales, secretar ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Estas células parietales, ¿cuáles son las que van a generar o componer el ácido clorhídrico? Secreta una solución ácida que contiene 160 milimol de ácido clorhídrico. Tiene un pH que es muy ácido, un pH de 0.8. ¿Cuál es el pH normal en los líquidos celulares? De 735 a 745. Tiene una media del pH de 740. Miren cómo los alimentos, cuando vienen de la cavidad oral, tienen un pH que es alcalino. Hay una alta secreción de bicarbonato. Cuando esos alimentos vienen de un pH alcalino y se ponen en contacto con un pH ácido, ese contenido que se está tomando, ese quimo, va a disminuir el pH. Y le explico esto por lo siguiente. Porque el pH del ácido, porque son preguntas de exámenes que a veces tienden a confundir, el pH del ácido clorhídrico es de 0.8. Pero cuando se pone en contacto con los alimentos y al formarse el ácido clorhídrico con el alimento forma el quimo, con N, forma el quimo, modifica un poco ese pH y se transforma de 0.8 a un pH de 3.5 aproximadamente. Pero sigue siendo un pH ácido, pero no tan ácido como solamente el ácido clorhídrico. Se considera que este pH de ácido clorhídrico tiene evidentemente hidrogeniones, porque el hidrogenión es un representativo de un pH ácido, que a menor pH quiere decir
que hay una mayor concentración de hidrogenio. Se considera que tiene 3 millones de veces más hidrogeniones con respecto al líquido extracelular. Imagínense la cantidad de hidrogeniones que tiene, que es 3 millones de veces mayor a lo que hay en el líquido extracelular. En el ácido clorhídrico tenemos la concentración de ácido clorhídrico es de 150 a 170 mil equivalentes y una concentración baja de cloruro de potasio y también de cloruro de sodio aproximadamente de 15 mil equivalentes. Se considera que el cloruro de sodio todavía es menor que el cloruro de potasio. Entonces, la composición sería ácido clorhídrico de 150 a 160 mil equivalentes litros y cloruro de potasio de 15 mil equivalentes litros. Y la concentración de su cloruro de sodio mucho menor. ¿Cómo es el mecanismo de la secreción de ácido clorhídrico? ¿Okay? Este ácido clorhídrico se forma a partir del OH, del agua que se encuentra dentro de la célula. El agua se va a desdoblar y se forma en hidrogenio y en OH. Este hidrogenio, aquí tenemos agua, este agua que tenemos acá se desdobla y forma OH e hidrogenio. Este hidrogenio sale al exterior a la luz de las células parietales por un transportador dependiendo del ATP, que es el hidrogenio potasio ATPase, que permite la entrada de potasio al interior de la célula y la salida de hidrogenio. Entonces sale hidrogenio y entra potasio. Sin embargo, este potasio que entra puede también ser otra vez difundido por sus canales específicos al exterior de la célula, o sea, al lumen, para que vuelva a ser utilizado mediante este canal de hidrogenio potasio ATPase. Esto ocurre con el hidrogenio. Pero ¿qué ocurre con el OH? Dentro de las células, por la utilización, por todas las reacciones metabólicas que se están produciendo en todas las células, el resultado final de esas reacciones es CO2. Este CO2 que se está produciendo por el metabolismo celular, ¿okay? O el CO2 proveniente del plasma, ¿okay? Se va a unir prácticamente va a formar, va a intervenir en la reacción con el OH, ¿okay? Una reacción completa para formarse, en algunos libros colocan como que el CO2 no se une con el agua, sino se une con el OH, ¿okay? Y mediante la anhidrasa carbónica forma prácticamente al final bicarbonato, ¿okay? Y este bicarbonato que se forma prácticamente se sale al exterior de la célula hacia el plasma. Y en ese momento aprovecha por un cotransportador, sale bicarbonato y entra cloro al interior de la célula. Ese cloro que entra al interior de la célula, mediante sus canales de cloruro, sale al exterior de la célula hacia la luz de la célula gamma. Entonces, por esta vía sale el cloro a la luz de la célula, y por esta vía del hidrogenio potasio sale el hidrogenio al interior de la célula, a la luz, ¿ok? Concentrándose entonces aquí hidrogenio y cloro, ¿ok? ¿Entendido esa parte? El cloro, cuando sale a la luz práctica, ¿para qué no? El cloro, porque tenemos que formar ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces, para formar ácido clorhídrico, yo tengo que eliminar concentraciones altas de hidrogenio y cloro. ¿Cómo se produce la secreción de cloro? Mediante esta vía, comienza acá. Se intercambia con el bicarbonato sale al plasma, entra el cloro al interior de la célula, y por sus canales propios de cloruro sale el cloro al exterior. ¿Ok? Segundo, aquí hay canales de hidrogenio potasio donde
donde el potasio entra al interior de la célula y sale el hidrógeno. Esos son canales de hidrógeno, potasio, ATPases. Y este potasio que se encuentra acá se retrodifunde y sale otra vez al exterior. Aquí hay el sodio, va de un lugar al otro, ¿ok? De un lugar al otro. Pero quiero que sepa que aquí entra también sodio al interior de la célula, porque aquí se está generando también una carga negativa, porque se está sacando mucho potasio por este mecanismo, ¿okay? Que se retrodifunde y sale, y también puede generar en algunos momentos la entrada de sodio por los cambios eléctricos que van a haber dentro de la célula. Tenemos glándulas oxíticas. Dentro de las glándulas oxíticas tenemos las células principales o células peptídicas. Ya hablamos de las células oxíticas, ahora vamos a las células principales o peptídicas. La principal función de estas células es secretar pepsinógeno. El pepsinógeno se forma en un estado inactivo, ¿ok? Y este estado inactivo, cuando el pepsinógeno es liberado a la luz del estómago y se pone en contacto con el ácido clorhídrico, se libera una porción del pepsinógeno y se forma la pepsina activa. Quiere decir que ¿cuál es el activador importante para transformar pepsinógeno en pepsina? El ácido clorhídrico. La presencia del ácido clorhídrico es lo que me va a hacer la formación activa de la pepsina. ¿Ok? Esto es importante porque al activarse de esta manera impide que el pepsinógeno, como ocurre igualito con otras enzimas proteolíticas que más adelante vamos a hablar, impide que esto se active dentro de la célula y me empiece a erosionar la célula de la mucosa gástrica. ¿Okay? Entonces se tiene que liberar y se activa cuando esté en contacto con el ácido clorhídrico. Entonces el pepsinógeno se activa por ácido clorhídrico y también una forma de activarse es por pepsina que ya esté previamente activa. La pepsina previamente activa actúa sobre el pepsinógeno y me va a formar pepsinógeno, me va a transformar más pepsina activa. El peso molecular inicial del pepsinógeno es de 42.000 y cuando se libera esta porción y la transforma activa en pepsina, entonces se va a encontrar de 35.000. Quiere decir que el pepsinógeno tiene el peso molecular de 42.000 y el peso molecular de la pepsina es de 35.000. La función del pepsinógeno es interviene en la digestión de proteínas en el estómago. ¿Ok? Esa sería la principal función del pepsinógeno. Hay otras enzimas que son liberadas por las glándulas oxíticas. No todos los libros lo explican esto. Por ejemplo, si ustedes buscan la última publicación de Gator, que fue la de 2021, no hablan de este tipo de enzimas adicionales, pero otros libros de fisiología lo explican, que dice que el estómago, además de liberar estas enzimas gástricas, de la pepsina, también se libera lipasa gástrica que tiene poca actividad sobre la grasa y tiene una actividad sobre la tributirina, que es una tributirasa. Tiene liberación de amilasa gástrica que tiene menor actividad sobre la digestión del almidón y tiene gelatinasa que tiene una actividad sobre los proteoglicanos. Se lo explico así porque el que vaya a estudiar por Gator, Gator 2021 no explica esto, para que sepa que no solamente la pepsina es lo que vamos a liberar en el estómago, sino se libera otro tipo de enzimas adicionales. También las células parietales, ¿okay? Liberan factor intrínseco. Este factor intrínseco es esencial para la absorción de la vitamina B12 en el hígado. Hay personas que tienen una destrucción importante del estómago, o aquel paciente que le hicieron una gastrectomía y le quitaron el estómago, o aquel paciente que tiene una gastritis crónica, donde hay un déficit de producción de factor intrínseco. En estos pacientes usualmente ellos tienen hemoglobina baja y producen anemia llamada anemia perniciosa, porque entonces no hay, a nivel de la porción distal del hilo, no hay absorción de la vitamina B12
y recuerden que la vitamina B12 es un factor importante en la estimulación de la maduración de los glóbulos rojos a nivel de la médula. Entonces, si esto no hay, porque no se está absorbiendo vitamina B12 por déficit factor intrínseco, va a ocasionar una patología que se llama anemia perniciosa, ¿ok? Pero es ocasionado por estas células parietales que genera el factor intrínseco. Las células parietales que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las células principales que secretan pepsinógenos, ¿okay? Porque son células principales o péptidas, ¿okay? Secretan este tipo de sustancias. Tenemos glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas no contienen células parietales. En algunos libros dicen que casi no contienen células parietales. Si no tienen células parietales, ¿qué quiere decir? Que no van a secretar. No secretan ácido clorhídrico ni factor intrínseco. Tienen escasas células pépticas. Si tienen escasas células pépticas, son pocas, pero si las tienen, va a haber una secreción de pepsinógenos. Y tenemos muchas células mucosas, que quiere decir que usted va a secretar mucha secreción mucosa, mucho moco, ¿ok? Entonces, tenemos que a esto va a secretar pequeñas cantidades de pepsinógenos, tiene una gran cantidad de moco y tiene hormona, va a secretar la hormona que es la gastrina, porque ahí existe una célula de gastrina, ¿ok? O células G, o células de la gastrina, que va a liberar esta hormona. Tenemos células mucosas superficiales, que son células existentes que se encuentran entre las glándulas, están distribuidos en todo el estómago. Se excretan grandes cantidades de un moco que es mucho más viscoso, insoluble, ¿ok? Y que cubre la mucosa con una capa de gel y constituye esta capa un protector de la pared gástrica y va a lubricar y facilitar el desplazamiento de los alimentos por todo el estómago. El control nervioso de la secreción gástrica va a estar dada hay un control nervioso y hay un control hormonal. El control o la regulación de esa secreción va a estar dada por el sistema por la acetilcolina principalmente, pero también tenemos la gastrina y la histamina. La estimulación. ¿Qué hace la acetilcolina? La acetilcolina estimula la secreción de pepsinógenos, de ácido clorhídrico y de moco. Pero la gastrina e histamina estimula la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cómo lo hace? La gastrina, que es liberada por la célula G, que se encuentra en las glándulas pilóricas, secreta esa hormona, y esa gastrina va a ir directamente por la célula, son unas células especializadas en enterofromafina, y estimula esas células para que libere histamina. Y esta histamina actúa directamente sobre las células parietales de la glándula oxíntica para que favorezca la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Entonces miren el efecto que produce o el trabajo en equipo que va a producir, que va a tener la gastrina con la histamina. Porque la gastrina va a estimular la liberación de histamina y es la histamina que actúa directamente sobre las células parietales para la secreción de ácido clorhídrico. Aquí tenemos entonces en la parte nerviosa de los núcleos dorsales viajan por el nervio vago y llegan al sistema nervioso entérico. Aquí va a haber un reflejo local del sistema nervioso entérico, aquí el transmisor, para el neurotransmisor de ese sistema nervioso, sea de los núcleos por el nervio vago o por el reflejo local, el neurotransmisor va a ser la acetilcolina, ¿ok? Y el reflejo vasovagal, este estímulo va a estimular a la gastrina para que se empiece a formar. Tanto el reflejo vasovagal producido por esta vía o por los reflejos entéricos locales, todo esto va a hacer que la gastrina se produzca. Va a ser producida por células G, que esta gastrina es una hormona peptídica y que va a estimular a las células parietales. El efecto va a aumentar a menudo hasta 8 veces la secreción del ácido.
El aumento de ácido estimula el sistema nervioso entérico y a su vez estimula la secreción enzimática por las células péptidas. ¿Okay? Entonces, prácticamente la acetilcolina me va a estimular a la célula G para que libere la producción de gastrina. La histamina. Para que se libere la histamina, necesito la acción de la gastrina y la acetilcolina. La mucosa gástrica estimula constantemente pequeña cantidad de histamina. ¿Okay? Por sí sola, apenas estimula la secreción de ácido. Prácticamente el efecto, va a haber un efecto multiplicador tanto de la histamina, de la gastrina y la acetilcolina para que todo este efecto produzca el aumento de la secreción de ácido clorhídrico a nivel de las células gástricas. La regulación del pepsinógeno prácticamente se produce en respuesta de dos señales. Se va a dar una señal de la acetilcolina por los nervios vagos o por los nervios entéricos y en respuesta al ácido gástrico por activación de reflejos entéricos. Ok, aquí estamos viendo que aquí tiene la activación de la secreción de pepsinógeno, se va a producir por esta vía, por el nervio vago o nervio entérico, que es la acetilcolina, y por respuesta de lo que va a generar el ácido clorhídrico dentro de la mucosa gástrica, por la activación del reflejo entérico, me favorece la secreción de pepsinógeno. Inhibición por retroalimentación. Cuando hay un efecto del exceso de ácido clorhídrico. El descenso importante del pH gástrico produce, cuando yo digo que hay un descenso del pH, es que hay una acidez dentro del estómago, o sea, un pH muy ácido, hay bloqueo de las células G y se produce un reflejo inhibidor de la secreción gástrica. Si hay un reflejo, si ese efecto del pH, hay un pH muy ácido dentro del estómago, me va a bloquear en la célula G. Y al bloquearme en la célula G, ¿qué me va a inhibir? La secreción de gastrina. Y al inhibir la secreción de gastrina, también va a inhibir la secreción de histamina. Y todo esto me va a conllevar a la disminución de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Conclusión, desempeña un papel protector del estómago frente a una acidez excesiva. ¿Ok? Estas son lo que representan las fases de secreción gástrica. Esta fase de secreción gástrica, que no es más que la fase, lo que representa la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal de la secreción de los ácidos gástricos. Pero hasta aquí voy a dar la clase. ¿Ok? En la clase siguiente vamos a hablar sobre, comenzamos con esto, con la fase de la secreción gástrica del estómago, porque ya entonces vamos a hablar, al terminar esto, comenzamos con la secreción pancreática, biliar e intestinal, que es lo que sería la parte secretora. Eso lo vamos a hablar en otra clase. Después viene en otra clase adicional sobre lo que es la digestión y absorción. ¿Ok? Y después quedaría la última clase que sería